CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 7 de octubre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Pueden enviar sus comentarios, estamos totalmente en vivo. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también en Canal 25 a las 9 de la noche. En las últimas semanas, algunos centros de readaptación de menores han enfrentado fugas, disturbios y hasta asesinatos en su interior, lo que supone un fuerte desafío para las autoridades responsables del área. La situación es compleja en la medida que supone la necesidad de más infraestructura y desde luego de más presupuesto. De esos y otros temas queremos conversar justamente este día con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Salazar, él es el director del Instituto Salvadoreño de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, ISNA. Luis, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros, bienvenido. No, mucho gusto de estar aquí nuevamente y bueno, estamos a la orden, ¿verdad? Para dar a conocer obviamente los hechos, porque es responsabilidad nuestra este ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de información a la población, pero también, si usted nos lo permite en el transcurso de la entrevista, dar a conocer las novedades que tenemos como ISNA, cómo está avanzando la consolidación del nuevo sistema de atención integral de infancia y adolescencia. De acuerdo, bueno, hay varios temas en agenda, vamos a tratar entonces de apurar el paso. Luis, para comenzar, han ocurrido al menos 6 fugas en los centros de readaptación de menores en las últimas 2 semanas. Esa situación ha continuado, un poco hablar de cuál es el contexto que ha rodeado esta situación de fuga. Cómo no, con mucho gusto, y es bien importante aclarar algunos datos que le dan contexto a estas fugas. Hay 2 hechos particularmente graves que han ocurrido. Uno es la muerte de 3 jóvenes en 2 ocasiones, ¿verdad? Eso obedece a lógicas que hay que decir en este momento son incontrolables, ¿verdad? Porque los jóvenes ligados sobre todo al mundo de la pandilla prácticamente ya tienen su vida enajenada, no toman decisiones por sí propios, sino que ya obedecen a otras lógicas de violencia y criminalidad que escapan a su propio control y mucho más al control del instituto, ¿verdad? Cuando hay órdenes, ¿verdad? Así es, usted lo sabe como comunicador, que es el mundo de la criminalidad organizada, al que lamentablemente del cual ellos son instrumentalizados. Estos jóvenes que fallecieron, son 3, me decía. Sí. 3 jóvenes que fueron asesinados pertenecían a pandillas. Sí, los 3 fueron dentro del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, en el cual el ISNA alberga a jóvenes vinculados a la pandilla 18, ¿verdad? A la Mara MS, perdón. Y ese es el caso. Uno, el más reciente, la muerte de 2 jóvenes el 26 de septiembre. Anteriormente habíamos tenido la muerte de otro joven, ¿verdad? Que el 19 de agosto, es decir, en un periodo relativamente breve, tuvimos 2 fallecimientos, los cuales lamentamos porque significa que llegamos tarde, ¿verdad? A recomponer, a apoyar a la reconstrucción de proyectos de vida de estos muchachos, ¿verdad? Pero bueno, el otro hecho son igualmente 2 fugas en el Centro de Inserción Social de Lo Vasco. El ISNA administra 4 centros de inserción. Sí. Entonces, uno que es el de señoritas, ¿verdad?, que está ubicado en Ilopango, el del Espino, que queda en Ahuachapán y donde se albergan a jóvenes vinculados a la pandilla 18, el del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, que es donde ocurrieron los fallecimientos, y es el que donde están los jóvenes vinculados a la Mara MS-13, y ahí también se comparten instalaciones con el Centro de Intermedio que atiende la Dirección de Centros Intermedios del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Esto fue una novedad este año, hicimos un traslado, ¿verdad? Antes
fíjese que cerrábamos el año, el ISNA con 401 jóvenes menores de edad, pero teníamos 368 mayores de edad. Que son los jóvenes, perdón, que llegan, obviamente, como menores, pasan 2-3 años y ya ellos están en el límite de 17-18 años, ¿no? Sí, o sea, y ya son adultos, obviamente, ya pasan. Entonces, al cumplir los 18 años, llegan al límite de la minoridad, ¿verdad? Entonces teníamos 368 jóvenes mayores de edad, pero hicimos un traslado a la dirección de centros intermedios del Ministerio de Justicia y ahora eso nos permitió llegar a 411 jóvenes menores de edad y 112 mayores de edad. Es decir, no logramos transferirle todos los jóvenes que ya no deberían de estar en programas de adolescentes, como son los que nosotros administramos en ambiente de internamiento. Entonces, ese es el centro donde fallecieron estos jóvenes vinculados a la Mara MS-13 y las dos recientes fugas, ¿verdad?, de Hilo Vasco, que una fue el 11 de septiembre, las fugas de Hilo Vasco fueron el 26 de septiembre también, donde se fugaron 4 jóvenes, ¿verdad? Y también hubo una fuga anterior de otros 2 jóvenes, ¿verdad? Entonces, en total en el año se han fugado 13 jóvenes, de los cuales ya hay recapturados 9, ¿verdad? La experiencia es que los jóvenes que se fugan, su estadía fuera de los centros es más bien corta, ¿verdad? Porque los jóvenes no tienen una red social de apoyo, es más difícil para ellos ocultarse, rehacer la vida. Los adultos ya se mimetizan más, salen del país, mientras que los jóvenes, incluso, si se fija, esto sucede en el centro donde no están jóvenes vinculados a pandillas, ¿verdad? ¿Y más de alguno regresa por su cuenta? Ya ha habido casos, bastantes casos, donde los jóvenes regresan por sí propios, se van a entregar o bien al tribunal o bien llegan de nuevo al centro del que se escaparon porque prácticamente no tienen la red que ellos necesitan para rehacer su vida, ¿verdad? Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, sí me interesa que nos explique usted un poco el entorno en que han ocurrido estas situaciones, los hechos de violencia y estas fugas, y qué es lo que propicia esto, porque de eso va a dar pie para que hablemos del tema presupuestario, creo. Vamos a la pausa, regresamos. Mucho gusto. ¿Te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios Luis Salazar, director del Instituto Salvadoreño de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, ISNA. Bien, nos quedamos en el segmento pasado. Usted me daba ya un poco de estadísticas de cuántos se han fugado, cuáles son los fallecidos durante lo que va del año, Luis, pero creo que es importante conocer el contexto, el entorno que hay alrededor de estos casos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los asesinatos, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es porque las pandillas, de alguna forma, los jóvenes que están en pandillas dentro también tienen ciertos territorios de control? Explíquenos ustedes. Mire, son dos fenómenos totalmente distintos. El tema de los fallecimientos obedecen a órdenes que vienen de fuera. Esa es nuestra experiencia y esa
obviamente será una eventual línea de investigación criminal que tenga la Fiscalía. Por eso es que nunca acaban en nada las investigaciones, porque están prácticamente cortadas. Usted sabe que los códigos de pandilla son altamente secretos, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí sabemos, nuestra experiencia, pues del conocimiento que nos ha generado personal, porque como usted sabe, este servidor no es de ahora, de este cargo, que tiene que abordar estas poblaciones. Bueno, si usted viene vinculado con estos temas desde la Procuraduría de Derechos Humanos, bueno, desde más atrás quizás. Yo estoy en el ámbito de los derechos humanos desde el año 86, ¿verdad? Entonces ya todas las cosas que se pueden ver en materia de vulneración de derechos, de atención a poblaciones vulnerables, ya usted se imaginará, pero el tema es que igual el subdirector de Inserción Social es una persona que viene de este ámbito también, y aunque no tenemos todavía el equipo criminológico para hacer un análisis más científico, la experiencia nos dice que los jóvenes reciben órdenes de fuera y que sencillamente las tienen que cumplir. Tan es así de que pasa un incidente de estos y solo pasa y al rato ya todo vuelve a la entera normalidad, ¿verdad? Estos no son el producto. Es que mire, William, yo no sé si usted ha hecho la reflexión de que en estos 2 años que nosotros tenemos, solo ha habido un incidente grave de violencia donde antes habían todos los meses. Yo lo sé porque a mí me tocaba ir a verificarlos. ¿Qué ha hecho la diferencia? ¿Qué le ha permitido, digamos, tener esa situación? Es el nivel de relación con los jóvenes. O sea, los 2 hechos que hemos tenido, que yo los tengo registrados acá, son la muerte que sucedió el año pasado de un joven, ¿verdad?, en Hilo Vasco, que hubo un amotinamiento el 11 de septiembre, y luego tuvimos en Tonacatepec, el 3 de enero, un joven fallecido, ¿verdad? ¿En qué contexto se daba esto? Fíjese que fue cuando le llegamos a explicar cambios a los jóvenes, y precisamente por mal manejo de una situación rutinaria, ¿verdad? Por no llegarles por falta de formación. Entonces nos hemos preocupado por formar en técnicas. Todavía nos falta mucho a nuestro personal. Hemos hecho una serie de ajustes. Ahora, las muertes se dan porque vienen órdenes que hay que cumplir, ¿verdad? Y es difícil establecer el control dentro como para evitar que eso ocurra. Eso ningún establecimiento penitenciario del mundo, por más cerrado que sea, por más medidas de seguridad que tenga, lo logra, ¿verdad? Siempre hay mecanismos de infiltración de, por ejemplo, los jóvenes le llaman la huila, ¿verdad? Es decir, las indicaciones de que tienen que cometer algo. Yo no me quiero, si usted me lo permite, tal vez si nos pasamos al otro tema, porque este es un tema más bien criminal, que será la Fiscalía quien tenga que establecer líneas de investigación. Es lo que nosotros hemos logrado conocer. En cuanto a las, perdón. En el caso de las fugas. Las fugas se dan por una razón bien sencilla, ¿verdad? Los jóvenes, que en este caso son los no vinculados a pandillas, y que por lo tanto tienen menos disciplina, hay que decirlo, ¿verdad? Es curioso. Y no tienen toda la conciencia de lo que significa fugarse, porque de 13 fugados en el año, ya van 9 recapturados, quiere decir que a la larga todos van a ser recapturados, y con un incremento de años de medida. Es decir, los que se fugan no necesariamente son pandilleros. No. Nosotros tenemos alrededor del 80% de los jóvenes vinculados a pandillas, pero los que están en Sendero de Libertad no están vinculados a pandillas. Luis, ¿y qué es lo que permite que un joven pueda fugarse? Es decir, ¿es porque puede haber permisividad de parte de los custodios? ¿Es las condiciones de infraestructura? Es decir, que tienen que mejorar condiciones de seguridad de los centros. ¿O en dónde han ubicado ustedes la falla? Sí, mire, son 2 componentes en los cuales estamos trabajando. Uno es problemas de la infraestructura, como usted bien lo señala. El Centro Sendero de Libertad es un centro que fue diseñado como un centro abierto. De hecho, son 3 manzanas cercadas con doble muraje, es decir, con zona de hombre muerto, pero no está diseñado como un centro de alta seguridad, ni mucho menos. Funciona bajo el sistema de casas, son 12 casas, es decir, es el centro ideal para una fase de fases de confianza en el proceso. Claro. Entonces no está diseñado para que los chicos ahí estén bajo extremas medidas, ¿verdad? Entonces, y encima de eso, por la misma extensión y por el deterioro de parte del inmueble, de las construcciones que hay en el inmueble,
hay zonas a las cuales no se les logra dar cobertura. Entonces los jóvenes han descubierto un flanco de debilidad y a eso vamos y estamos, obviamente que no le puedo profundizar en esto porque estamos en investigaciones, tanto centros penales. Hay algo que es bien importante que la población sepa. El servicio de seguridad de los centros de inserción social no lo tiene el ISNA propio. En materia de seguridad, el ISNA depende del gabinete de seguridad y este servidor acaba de ir por tercera vez al gabinete de seguridad a pedir apoyo, ¿verdad? Porque nosotros no somos una institución de seguridad pública, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, sino que somos una institución que presta el servicio de abastecerles a los jóvenes de programas de inserción social. Entonces, por ahí estamos, ya que generamos una mesa para solventar problemas en materia de infraestructura, rutina de custodia, y estamos haciendo indagaciones con nuestro personal, ¿verdad? En lo cual, tanto... Es un personal más administrativo que... Lo que pasa es que los jóvenes tienen asignados por casa un orientador. Sí. Entonces, esta persona es la primera que debe dar una alerta. Estamos viendo que hay orientadores que no cumplieron con sus funciones de dar las alertas correspondientes y que posiblemente los custodios que nos proporciona la Dirección de Centros Penales tampoco cumplieron con sus roles y que también, fíjese que ese centro incluso tiene un cerco extraperimetral que lo proporciona la Fuerza Armada. Entonces, imagínense todos los actores que tuvieron que haber estado involucrados, sí, claro, en haber fallado en sus funciones para que esta fuga se diera, ¿verdad? Bien, vamos a la pausa. Al regreso entremos a hablar ya del tema de presupuesto, porque justamente el ministro de Hacienda ya presentó el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal ante la Asamblea Legislativa. Y bueno, me interesa saber cómo va la partida presupuestaria del caso del INA. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, creo que es importante colocar en perspectiva un poco de, entonces, ya me daba usted algunos datos de cuántos son los centros que dependen de ustedes, Luis. Es importante conocer ese detalle, cuántos son los jóvenes que están ustedes sosteniendo dentro, las condiciones en las que están, pero porque eso nos permitiría llegar a cuánto es lo que requieren ustedes para tener condiciones más óptimas de desarrollo. Cómo no. Fíjense que en este momento el ISNA le da, por lo menos hasta el 3 de octubre, tenía a 607 jóvenes privados de libertad en los 4 centros de inserción de los que hemos hablado, ¿verdad? Le decía que realmente no hay una sobrepoblación, por lo menos respecto de la infraestructura. No es que esta cifra sea buena, porque no deberían de haber tanto. Fíjese que el ISNA logró algo histórico, es suscribir un convenio con el presidente, con el órgano judicial, para comenzar a implementar de manera ordenada las medidas de medio abierto. Y eso nos permite, en este momento, tener 417 jóvenes que ya el ISNA, el seguimiento a su medida no se lo da en un centro de internamiento, se lo da en ambiente exterior, que es donde lo ideal para no... O sea, no están recluidos ellos. No, están cumpliendo medidas de servicios comunitarios. Y están con sus familias, viviendo con sus familias. Pues sí, si son delitos no graves, porque los tiene que tener con otros chicos que se han cometido delitos graves.
Porque si usted me pregunta qué delitos... O sea que, perdón, los que atiende el ISNA en términos globales, los que están dentro, que son 607 jóvenes, más los 417 que están siendo atendidos fuera. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué tipo más de 1,000 jóvenes? ¿Qué tipo de delitos son de los que están fuera? Bueno, homicidios, robos, extorsión y violación. Esos son los 4 delitos más importantes por los cuales un juez toma la medida extrema de privar de libertad a un joven. Que son los que están dentro de los centros sí. de adaptación. A esto hay que sumarle otros aproximadamente 250 que tiene a su cargo la Dirección de Centros Intermedios, lo cual quiere decir que en el sistema penal juvenil alberga un poco menos de 1,000 jóvenes, que respecto de los 24,000 adultos que están en los 19 centros, allí sí hay sobrecarga, porque ellos están al 300% de su capacidad real instalada. Nosotros estamos, por lo menos en materia de infraestructura, relativamente sin sobrecarga, pero eso no es bueno, esa cifra, porque lo ideal no es tener tanto, si lo bueno no es tener un gran centro ni muchos jóvenes privados de libertad. ¿Pero ha ido creciendo esa cifra cada año o no? Fíjese que ¿cuál es la tendencia que se registra? Le voy a ver si en este papelero que tengo acá, pero sí traigo ese dato, justamente acá. Fíjese que mire, en el año 2000 habían 810 jóvenes, 2001 901, 860, 787, y así llegamos hasta pongamos un año más reciente, cuando nosotros recibimos había 905 jóvenes que estaban privados de libertad. Llegamos a 1015 en el año 2010, el año 2010 fue récord, y ahora tenemos 927 jóvenes en el sistema, ¿verdad? Es decir, lo que va al cierre del año diríamos que son tendencias de crecimiento relativamente normales, que van al ritmo del crecimiento poblacional, ¿verdad? Y por una razón, porque los jueces de la justicia juvenil no se les ha formado de manera tal que opten preferentemente por las medidas de medio abierto. Esa es la novedad en el sistema penal en materia de justicia penal juvenil. Ya. Ahora, ¿con cuánto está operando en este momento el ISNA? Mire, eso es bien importante porque el ISNA está manejando en este momento un presupuesto acumulado de $17,734,000, ¿verdad? Ese presupuesto, ¿por qué es un presupuesto acumulado? Porque a este se le suma, en realidad, si usted ve la página en la página web del Ministerio de Hacienda, el presupuesto que se le asignó al ISNA no es este. El ISNA amaneció con $15,862,000. Lo que pasa es que recibimos un refuerzo presupuestario de $1,509,000 para cubrir 125 nuevas plazas y otras necesidades, en especial en materia de alimentación, y recibimos una transferencia del Ministerio de Justicia por $362,000. ¿Esto qué significa? Y ya hablando del próximo año. Sí, sí. El próximo año el ISNA va a tener un presupuesto de $17.3 millones. ¿Pero qué va a significar esto? Va a significar que representamos el 0.4% del presupuesto general de la nación. Ahora, sí quiero aclarar y debo de aclarar que no todo ese presupuesto es el que se asigna al área de inserción social. El área de inserción social constituirá en este momento alrededor del 20% de la inversión que hace el instituto en servicios de atención. Debo hacer una pausa. A lo mejor cuando regresemos no? Usted nos explica un poco entonces la distribución de esos fondos. ¿Cómo no? Y cuál es la parte dentro de lo que usted está administrando que le absorbe más fondos. Perfecto. Hacemos la pausa y volvemos. Con mucho gusto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Creo que es importante entonces conocer, Luis, cómo está un poco la distribución, es decir, el presupuesto asignado, cómo se distribuye en términos de un pastel de las responsabilidades que tienen asignadas en el ISNA, es decir, cuál es lo que más les demanda a ustedes recursos. Sí, si usted me lo permite, y rápidamente, De acuerdo. el Producto Interno Bruto de nuestro país son 22.000, casi 23.000 millones de dólares. Ujú. Eso es lo que producimos en riqueza. Y el presupuesto de este año es de 4.500 millones de dólares, un poco más. Eso quiere decir que hay un 20% de recaudación fiscal. Es decir, que de la riqueza le tomamos, el Estado le toma, 1 de cada 5 colones se los toma el Estado, ¿verdad? A la riqueza nacional. 1 de cada $5. Bueno, como sigue existiendo hay dinero de turismo y nuestro moneda oficial es el colón. El colón. Pero Yo bueno, sigo hablando de colones. Entonces, el presupuesto del Ministerio de Educación, que es dentro del cual estamos, es de 740 millones. Y representando el 17. Y el ISNA tiene dentro de ese presupuesto 17.7 millones. El próximo año vamos a hacer 17.3, porque este año nos dieron un refuerzo para inversión que pensamos negociarlo, pero ya dentro del año. Porque todavía no hemos terminado de ejecutar la obra de inversión que se nos aprobó para este año. Pero lo que le quiero decir es que concretamente para inserción social, que es administrar estos 4 centros, darles comida, que ahora el ISNA proporciona directamente la comida a los jóvenes. ¿En el pasado se tenía subcontratada alguna empresa? Se contrataba la empresa que es la que abastece a las cárceles de ese país, a algunos hospitales, entiendo que todavía les dan alimentación, pero hemos logrado establecer nuestro propio mecanismo industrial de producción de alimentos. ¿Les ha disminuido costos el tema de calidad? No, es más caro, pero tenemos la posibilidad de dar un alimento con mayor cantidad, pero sobre todo mayor valor nutritivo, ¿verdad? Porque antes gastábamos alrededor de $3.70 diario en alimentación por joven. Hoy gastamos alrededor de $5.10, pero eso nos permite dar un alimento distinto. Pues yo no quiero entrar en contradicción con la empresa, la empresa prepara el alimento que uno le paga, ¿verdad? Claro, y en la licitación tenía que salir bajo ciertas condiciones y ellos hacían una oferta, pero nosotros estimamos que produciendo nosotros el alimento teníamos mejor dominio del componente nutricional. Mire, eso ha sido un alivio para los jóvenes, nos baja tensiones. Mire, el tema del alimento en materia de población es muy sensible todo el tema de alimentos. El tema de alimentos para cualquier ser humano es muy sensible. De acuerdo, pero en una situación de encierro. Pues, eso es lo que le puede... las protestas eran por 2 razones, por el alimento y por el maltrato al familiar visitante. Ya, y por alimento no hay protestas. Y maltrato a los familiares tampoco. Hay algunas quejas todavía, el servicio sobre todo los registros que todavía se hacen, porque si algo puede poner mal a un privado de libertad es que le maltraten a su familiar, pero hemos hecho a través de un espacio muy importante de coordinación con centros penales, que es el que brinda el servicio de seguridad de los centros, incluido el registro. Tenemos una relación que nunca existió, o por lo menos que cuando llegamos ya estaba prácticamente desbaratada, con centros penales. Esa relación de articulación que ahora tenemos reuniones semanales con la Dirección de Centros Penales, particularmente con su inspector general, para ver el tema de la seguridad de los centros. Pero sí creo que es importante volver al tema entonces de distribución. Fíjese que de los 17 millones, 17.3 millones que lleva en su presupuesto 2012 el ISNA y que ya apareció publicado en la página web del Ministerio de Hacienda, que es lo que presentó a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esperaría que sea aprobado tal cual. O sea, yo esperaría que, como el año pasado, la Asamblea nos hizo el favor de incrementarnos $1 millón,
a lo que presentó el ministro claro. de Hacienda. Yo esperaría que hubiera una iniciativa similar, ¿verdad? De acuerdo. Pero de lo que se fue presentado por el señor ministro de Hacienda, 3.317.000 están destinados al área de inserción. Es decir, no representan más que el 17-18% del total de los gastos del INAH, porque el gran gasto del INAH está reflejado en lo que llamamos el área de restitución de derechos, que es la atención a víctimas. Ahí gastamos 7 millones. Gastamos el doble en atender víctimas que en atender infractores. ¿Qué tipo de asistencia es esa, por ejemplo? Es que nosotros administramos 13 centros de restitución de derechos, ¿verdad? Girola, para quien no lo sepa, San Vicente de Paúl, el centro Marilac, ¿verdad? Aunque en algunos de ellos hay presencia de personas religiosas, y las directoras son religiosas, pero son empleadas ISNA, con métodos ISNA y en lugares del ISNA, o algunos que son incluso de las órdenes religiosas, pero el centro opera como un centro ISNA, porque hay 13 centros del ISNA donde se albergan a un poco más de 600 niños, y niñas y adolescentes, y hay 66 centros privados donde se albergan otros 2.000 niños y niñas. Vamos a la pausa, regreso, explícanos qué tipo de asistencia es que se da ahí, es decir, Sí, claro. cuál es el perfil de la gente que llega a solicitar la ayuda de ustedes. Vamos a la Con pausa. mucho gusto. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ahorita vamos a... Bueno, estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Nos está escribiendo Morris Ramos en el Facebook. Dice, felicitamos al director del ISNA por el trabajo moderado que ha tenido. Sabemos que el trabajo no es fácil, pero él ha demostrado que no es imposible. Confiamos en que él hará más cambios positivos por estos jóvenes. Bueno, un comentario ahí. Muchísimas gracias. A ver, estamos entonces, me decía usted, que la parte que más le consume recursos en términos presupuestarios y que a mí me interesa también saber qué tipo de asistencia es la que se da ahí en esos lugares, porque me decía que son 7 millones de dólares, ¿no? Correcto. Para todo el tema que tiene que ver con el área de restitución de derechos. Sí, como le decía, 3,5 millones casi investimos en jóvenes en inserción social, Claro. de los cuales, como le decía, son, si bien es cierto, 600 y tantos al interior de 4 centros, pero 400, y esa es la cifra que estamos haciendo crecer, gracias a una excelente coordinación que tenemos con los jueces de la justicia juvenil. Y que una relación que yo la viví, que no existía y era sumamente tensa, ¿verdad? Ahora hemos llegado a... Yo le agradezco al amigo, usted me conoce, sabe que mi actitud tiende a ser más bien moderada, ¿verdad? Aunque radical en cuanto a la defensa de derechos, ¿verdad? Y 7 millones se los dedicamos a programas de restitución de derechos. En realidad, y como usted lo puede ver ya cuando uno ve presupuestos, aquí me asignan al área de administración casi los 4 millones. Esto no es tan así, porque son servicios que en realidad están derivados hacia las áreas sustantivas, pero vamos a perfeccionar esta forma de presentar presupuesto. Pero quedémonos con los 7 millones. ¿En qué se invierten? El ISNA administra 13
centros de restitución de derechos. Como les decía, hay un centro especializado para la atención de niños con discapacidad, por ejemplo, que se denomina Vías Infantiles, que está ubicado en San Martín, un albergue especializado en la atención a niños VIH positivos, ¿verdad? El único centro de atención a víctimas de trata en la subregión centroamericana, lo administra el ISNA, con un programa propio, con un modelo de atención propio. Entonces, yo decía ayer, incluso señalaba a las cámaras, miren, el ISNA, por favor, entiéndanme, y así el siguiente símil, si usted me lo permite replicar. A ver. El sistema de salud, por ejemplo, a la base tiene los servicios preventivos, ¿verdad? Los promotores comunales de salud. Exacto. Eso es primer nivel. Claro. En el segundo nivel está la atención que se da en las unidades de salud, en los puestos de salud, ya cuando usted está enfermo, ¿verdad? Sí, sí. Y en el tercer nivel está el hospital, cuando usted ya está grave. Sí, y en el hospital está la sala de cirugía. Pues el ISNA es la sala de cirugía del sistema de atención de infancia, porque ahí atendemos o bien a un infractor, porque para que un joven tome la decisión de cometer delitos es porque hay una serie de condicionantes sociales que lo llevaron a ello, y eso significa que fracasó el sistema de atención social de esos jóvenes. Y para que un niño, niña, adolescente sea vulnerado en sus derechos, es porque hubo un montón de cosas que fallaron, ¿verdad? Familia, comunidad, Estado y sociedad. Ya, y sobre la base entonces de las estadísticas, para que nos pueda compartir, creo que es importante, me mostró en el corte comercial, de cuál es el tipo de atención entonces que están dando y cuáles las situaciones, los problemas sociales a los que más se atiende. Solo para que tengan idea, en el ISNA se reciben al año más de 7,000 denuncias de vulneración de derechos, ¿verdad? De estas denuncias, algunas califican, es decir, vemos que hay que tomar medidas. Por ejemplo, a agosto de este año teníamos 1,655 denuncias que se habían convertido en casos. Es decir, otros no es que no fueran hechos, que no tuviera que dárseles atención, pero con la orientación inmediata se solventaron. Estos son casos ya probados y todo. Ya, son casos de los cuales se tomó la decisión de aperturar un expediente de protección. Y ustedes ya participan activamente. Correcto, es decir, en este momento el ISNA juega el rol, mientras el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia no instale las juntas de protección, el ISNA es junta de protección en sus 7 delegaciones y en sede central. Entonces, ahí a ese nivel hemos recibido alrededor de unas 5,000 denuncias a agosto de 2011, perdón, no sé de dónde salió el 2008, y de las cuales hemos convertido a casos a 1,655. Pero fíjense lo curioso de estos casos, que el 15% de estos casos son por salida ilegal del país, casi el 16%. Es decir, son niños que salen del país, que los envían sus familias en una migración irregular y que retornan. Ah, claro. O sea, para que vea cómo la problemática de la infancia es está totalmente integrada a la problemática social general, ¿verdad? Pero fíjense que lo más grave es que 13.5% de estos 1,655, es decir, 223 casos a agosto teníamos reportados, casi comprobados, de que habían sido niños o niñas o adolescentes abusados sexualmente, ¿verdad? Es alto. Es una cifra altísima, ¿verdad? Que todos los días, prácticamente, estemos recibiendo un niño sea víctima de abuso sexual, pero esto es la punta del iceberg, porque por cada niño que nosotros ingresamos al sistema, posiblemente haya 4 o 5 que no se reportaron, que nadie denunció y que están sufriendo esa forma de victimización. Bueno, lo que usted nos está compartiendo justamente entonces confirma el estado de salud en que se encuentra nuestra sociedad. Correcto. O sea, no hay que extrañarnos después por la situación de violencia que podemos estar viviendo, o sea, el tema del abandono y todo esto. Mire, la violencia que vive hoy nuestra sociedad, y que somos una de las sociedades más violentas del mundo sin estar en guerra, por lo menos no es una guerra declarada, ¿verdad? Para algunos funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, ya lo que tenemos viviendo con las pandillas casi es guerra, ¿verdad? Pero siendo la sociedad más violenta del mundo, las explicaciones están acá. En las formas de relacionamiento niño-adulto. Los adultos que producen violencia son casi que con seguridad niños, niñas, adolescentes que recibieron violencia, ¿verdad?
Entonces, que recibieron formas de vulneración de derechos, que no recibieron servicios de atención inicial, que están excluidos del Sistema Nacional de Educación, que están excluidos del sistema de salud, que sus padres y madres no recibieron la formación en prácticas de buena crianza, ¿verdad? Bien, bueno, gravísimo. Pero vamos a otra pausa comercial y volvemos con más. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Solo quiero cerrar con un punto de presupuesto. Nos quedan 2 segmentos de la entrevista todavía, Luis, pero rápidamente. 17.3 millones son los que están, posiblemente ustedes reciban en 2012. Correcto. Si la Asamblea no decide recortes, o si decide lo contrario, pues quizás será mejor para ustedes. Pero ¿a cuánto aspiraría usted contar en términos de presupuesto para hacer un trabajo, óptimo, por ejemplo? Mire, hicimos una estimación y usted sabe que tenemos en nuestro equipo gente muy valiosa como el doctor Raúl Moreno, que es un economista especializado en la estimación de costes sociales, ¿verdad? Y que llegamos a la determinación que con un método muy riguroso y que nos pasamos de conservadores, llegamos a la conclusión de que para que el ISNA cumpla los roles que principalmente nos están enunciados en los artículos 180 y 181 de la Ley de Protección Integral, que por favor yo invito a que lean, aquellos que no todavía creen que el ISNA tiene que achicarse, lean por favor el artículo 180 y el 181 y dense cuenta de la vastedad de atribuciones que se le ha dado en este nuevo sistema de atención integral al ISNA. Hemos determinado que necesitamos por lo menos 35.5 millones de dólares. Es decir, que vamos a entrar en 2012, si el presupuesto se aprueba tal cual ha sido planteado por el señor ministro de Hacienda, con un definanciamiento de 18.3 millones de dólares. Ahora, ¿esto obedece a falta de voluntad de Hacienda, de la Asamblea y de Presidencia de la República? No, por el contrario. Y como usted puede ver en esta gráfica, hemos pasado de un presupuesto que recibimos, con el que recibimos el ISNA en el año 2009 de 13.800.000, a un presupuesto presentado a Asamblea Legislativa de 7.300.000. Es decir, los incrementos, rompimos una tendencia decreciente de financiamiento del ISNA. Después de 12 años logramos de nuevo $500.000 en proyectos de inversión. ¿Esto qué significaba? Sencillamente que nuestros 13 centros de restitución y nuestros 4 centros de inserción y nuestros 14 centros de desarrollo infantil están en un deterioro lamentable. Es decir, que aquellos que tienen más derechos en este país y en este mundo, que son los niños y niñas, y sobre todo los vulnerados en sus derechos, no les estamos dando los servicios de la calidad que se merecen, ¿verdad? Mire, podemos discutir de cualquier otra cosa en materia de financiamiento y podemos hacer recortes por aquí, por allá, pero eso es sagrado, señores políticos, señores diputados y diputadas, y yo sé que hay una gran sensibilidad, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, de funcionarios de Hacienda, de todas las fracciones políticas. Yo llegué el año pasado a una rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa por un caso y salí con la oferta de todos los partidos de apoyarme
Y me lo demostraron el año pasado, incrementándome $1 millón a lo planteado por el señor ministro de Hacienda. Bueno, está claro que en términos de un trabajo óptimo es más lo que se requiere, es prácticamente más del doble, pero ¿qué es lo que se está haciendo con los pocos recursos? Porque creo que es importante saber, finalmente, como decimos en el buen salvadoreño, de tripas corazones. No, correcto, y eso yo lo tengo claro y nos lo dicen los políticos. Miren, el tema de recursos está difícil. Sean creativos. Claro. Entonces, ¿qué hacen ustedes como para...? Mire, lo primero que estamos haciendo es la consolidación de los modelos de atención. Recibimos un ISNA que no funcionaba con base en programas. Eso es como, para que sobre todo los jóvenes lo entiendan, ¿verdad? Como que usted le den el iPhone, o el iPod, o el iPad, y no le expliquen cómo funciona. Y se lo den sin caja de herramientas y sin manual de instrucciones, ¿verdad? Así fue la cosa, así era de grave. Yo no quiero con esto defenestar contra administraciones anteriores porque no viene al caso, hay que ver para adelante. Pero estamos construyendo programas de atención, ¿verdad? Por ejemplo, lamentablemente yo sé que lo inundaría de información aquí sobre los programas que hemos iniciado en esta gestión. Pero en materia, el más relevante, por ejemplo. Por ejemplo, en materia de inserción social, para el tema, descubrimos que la educación que se estaba dando ahí, primero era deficitaria porque no llegaba al 60% de los chicos que estaban. Ahora tenemos una tasa de matrícula del 93%. Y ese 7% es porque los chicos provisionales, muchos de ellos se van a ir y no se inscriben en el año escolar. En cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Las presenciales y las no presenciales. Estamos en este momento con el Ministerio de Educación y contratando a un especial. Bueno, ya tuvimos un trabajo, una encerrona, una serie de talleres para la creación de una nueva currícula, porque la currícula que usted tiene que aplicar a ambientes de encierro es muy distinta y a poblaciones como las que atendemos, muy distinta de la currícula ordinaria. Tienen que haber unas adecuaciones curriculares muy técnicamente definidas. Entonces, hacer esa oferta de currícula, haber implantado los servicios de cocina, haber llevado servicios de salud, ¿verdad? Haber concebido fondos de inversión para la reparación de Hilo Vasco, de Tonacatepeque, y del centro del Espino, ¿verdad? Si llegamos a encontrar un centro del Espino inundado, ¿verdad? Porque el servicio de agua estaba colapsado. Entonces, llegamos a encontrar, por un lado, como dice don Douglas Moreno respecto de sus 19 centros penales, pues 4 infiernitos igualmente, 4 bodegas humanas. Entonces, llegar a hacerles una oferta de medio abierto, es decir, decirle a los jueces, miren, no es necesario que los chicos se vayan, los que no han cometido delitos muy graves, podemos tenerlo en programas de atención en medio abierto, a través de talleres. Lo que sí encontramos es que no hay la suficiente cantidad de programas de atención. Estamos construyendo en este momento, este año se nos aprobó fondos para la construcción del Centro de Atención a la Drogodependencia, ¿verdad? Porque no podemos trabajar ni con jóvenes infractores, ni con ciertas categorías de víctimas, mientras no abordemos el problema de la drogodependencia, si sabemos que el 90%, por ejemplo, de los chicos infractores que tenemos en los centros son drogodependientes. Claro. Ningún programa se puede hacer si usted no atiende primero la drogodependencia. Bien, vamos a la última pausa y volvemos al cierre de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis, estamos al cierre de la entrevista en línea. ¿Se siente usted satisfecho del resultado de todo este tema de reinserción o a medias? ¿Cómo se siente en términos de lo que se está logrando, lo que se está haciendo en este momento? Para ser positivo, el vaso está medio lleno. Vamos adelante con grandes detractores, ¿verdad? Donde uno ni siquiera esperaba encontrárselos. Ese comentario que vino del amigo, son raros recibirlos. Yo no sabía que iba a tener tantos enemigos en este cargo, de todos Está lados. difícil, pero digo, No. una labor social tan importante y crucial en este país. Sí, lo que pasa es que estamos luchando contra otras corrientes, ¿verdad? Contra imposiciones de organismos internacionales a veces, que nos quieren imponer modelos que han demostrado en otras partes que no sirven, ¿verdad? No nos dejan hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Creemos que estamos trabajando en lo correcto, aceptamos la cooperación, aceptamos las críticas porque es la que nos lleva adelante. Yo, con toda humildad, estoy desarrollando hasta donde mis capacidades, potencialidades se dan. Creo tener un equipo de lujo, ¿verdad? Tengo figuras como el doctor Raúl Moreno, uno de los más brillantes economistas de este país. Tengo a María de la Paz Llanes, una brillante educadora. Igual el encargado de inserción social es un experto realmente en inserción social, el licenciado Israel Figueroa. El doctor Mario Mena, que está a cargo del área de restitución de derechos, es un experto en derechos de la niñez, ¿verdad? O sea, yo no me he hecho, el licenciado Tito López es alguien de vastísima experiencia en coordinación con sociedad civil. Es decir, creo tener un equipo de lujo, creo tener el apoyo hasta donde lo hemos logrado obtener tanto de la cooperación internacional. Ya llevamos vía cooperación internacional gestionados los 3 millones de dólares, están en gestión otros 5 millones de dólares, ¿verdad? Eso, revertir tendencias, es decir, una institución abandonada por la cooperación internacional y que ahora, lo que sí yo, con todo respeto a las personas que analizan al ISNA y que están al pendiente, y yo qué bueno, mire, el ISNA es la entidad pública más controlada que existe, porque tiene controles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Corte de Cuentas, de los jueces de protección especializada de niñez, de los jueces penales juveniles, tanto los de menores como los de ejecución de medidas. Tenemos el control interno de nuestra junta directiva, ¿verdad? El ISNA no se gobierna por un ministro, se gobierna por una junta directiva. Ahora vamos a tener como control el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y qué bueno que la opinión pública está al pendiente de lo que pasa con los niños más desfavorecidos de este país. Ya, y al cierre de esta administración, de la administración del presidente Funes, digamos, ¿cuál podría ser para usted su principal aspiración de cómo dejar el ISNA? Mire, ¿cómo quisiera que quedara? Yo tengo un sueño, decía Martin Luther King, ver al ISNA funcionando con programas bien financiados, que ofrezcamos servicios AAA tanto a los niños más desfavorecidos, que son las víctimas. No hay ser humano en el mundo que tenga más derechos que un niño, una niña que ha sido vulnerado en sus derechos. Un niño, niña, víctima, es el ser humano con más. ¿Qué otro ser humano va a tener más derechos que ese? Entonces tiene derecho a servicios AAA. Sí, porque todo lo que implica evitar que un niño de estos termine en un momento determinado metido en pandillas. Atender a una víctima de trata, atender a una víctima de abuso sexual, atender a una víctima de salida ilegal, que fue sometida a migración irregular de este país, devolverla a los servicios sociales universales, rehacer, darle las herramientas para la reconstrucción de sus proyectos de vida, apoyar a que las familias cumplan su rol de ser los espacios por naturaleza garantes de derechos. Esa es labor, un servicio público inevitable, ¿verdad? Si en algo no se puede dejar de invertir, es en eso. Pero hay otras partes del ISNA,
como por parte de mi sueño, que los centros de desarrollo infantil, por ejemplo, que administra ahora el ISNA y que eventualmente va a administrar el Ministerio de Educación, se crezcan no al 3% de cobertura que tenemos ahorita en la población de 0 a 3 años, sino por lo menos a 30, 40, para ser realista, ¿verdad? Que programas como También Soy Persona, a través del cual hemos llegado a 20.000 adultos y a 40.000 niños, que enseñan una forma de relacionamiento niño-adulto basada en el afecto y el conocimiento del otro y de la otra, sean programas que estén masificados, ¿verdad? Que desbalanceemos a favor de los niños esa relación niño-adulto. Perfecto, se nos fue el tiempo. Vamos a ver si a lo mejor más adelante platicamos de programas específicos que están en desarrollo, que son los programas modelos que ustedes tienen. Gracias, Luis. No, muchas gracias a usted y un gusto estar siempre con usted. Bueno, gracias a usted nuevamente. Terminamos la entrevista en línea. Vamos al fin de semana, esperamos que ustedes descansen. Les invito a que nos acompañe el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios Óscar Ortiz, el alcalde de la ciudad de Santa Tecla. Nos vemos entonces.